Qué padrísimo se siente, porque ya tenía tiempo que no tomaba el micrófono para grabar episodio. Y ya, es así como la gente que se vuelve adicta a hacer ejercicio y de repente regresa otra vez al buen camino. Bueno, pues así estoy. Como niño regresando a un juguete que había dejado hace ratito. Bienvenidos otra vez, bienvenidos a otro episodio del Centésimo Mono Podcast. Como ya saben, esto forma parte de la tercera temporada, pero soy el más feliz de recibirlos aquí. Me encanta el hecho de que ha crecido tanto la comunidad que ya tenemos escuchas en muchas partes del mundo, no es una sola. Entonces, pues claro que eso es de agradecerse, es de reconocerle a toda la gente también su apoyo y el hecho de que han estado compartiendo los episodios. Los últimos mesecitos antes de empezar a grabar también me pasó que gente, oye, de que ya casi protestando, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Cuándo vas a volver a grabar episodio y tal? Y pues eso está chido. Así que muchas gracias por todo eso. Y nada, ahora voy a pasar a presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama Desi Gutiérrez. Ahorita la voy a dejar que nos cuente ella un poquito más acerca de quién es. Pero este episodio, o sea, imagínense ustedes, digo, quienes ya conocen el podcast de tiempo atrás, pues entrevistamos mexicanos que viven fuera del país, hemos entrevistado gente que vive en otros países aunque no sean mexicanos, gente que vive en México y que viene de otros lugares. Entonces hoy puedo presumir de que tenemos una internacionalista en la casa. Entonces está súper chingón. Su canal, su cuenta en Instagram tiene un montón de información súper padre. Pero bueno, antes de seguir yo hablando de ella y echarle flores, primero se las presento. A esta que escuchan se llama Desi Gutiérrez. ¿Cómo estás, Desi? Hola, hola. Neta, estoy muy agradecida de que me hayas invitado y por supuesto que los internacionalistas invadan todos los lugares. También me llena de emoción que conozcan a qué nos dedicamos, qué somos, que existimos. Ajá. Y que cada vez vamos a ser más necesarios. Estoy más de acuerdo contigo de lo que te puedes imaginar, porque fíjense que algunos de ustedes que estén ahorita escuchando el minuto 2:40 y feria, 3 minutos por ahí de lo que va de este episodio, pueden decir qué rayos hace un internacionalista, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esa carrera? ¿A qué se dedica una persona? Ahorita vamos a hablar del tema, pero primero quiero ponerlos en perspectiva con algo. Todos en algún momento, a lo mejor contra nuestra voluntad, hemos visto un noticiero. O sea, nuestros papás de chiquitos a lo mejor prendían las noticias. Si tú querías ver una película, pues te chingas, vamos a poner las noticias, ¿no? Entonces todos tenemos idea de cómo funciona un noticiero, aunque no te gusten al día de hoy. Y casi todos funcionan igual. Es un señor o una señora muy sonrientes hablando de las desgracias que están pasando en México. Te hablan de que hubo balacera en tal lugar, muertos en otro lado, de que un diputado dijo aquello, se peleó con este senador y que si depende del canal en el que estés sintonizando van a hablar bien o mal del presidente en curso. Y luego vamos a las internacionales con esta otra persona que solo tiene 1 minuto y medio para hablar de solamente un tema o dos. Si estuviéramos viendo un noticiero hoy en este momento, probablemente la noticia sería algo que está pasando en Estados Unidos, algo que está pasando en Ucrania, y si pasó algo extremadamente horrible en alguna otra parte del mundo, tal vez le dediquen 15 segundos, como puede ser un huracán o un ataque suicida en Medio Oriente o algo así. Y ya, se acaban los 2 o 3 minutos que tienen para hablar de internacionales, y vamos ahora a los deportes con esta otra persona que también solo tiene 2 minutos o 3. Y casi siempre es así. Entonces es una tendencia en la que crecemos, al menos en Latinoamérica, me atrevo a decir que en todo el continente es igual, enfocados con la mirada en el ombligo. Solamente estamos escuchando lo que pasa en tus alrededores y nos volvemos bien localistas. Por eso no tenemos mucha cultura de hablar otros idiomas, entender otras religiones. ¿Y qué sucede? Pues México es uno de, que son casi 200 países ya en el planeta. Entonces, uno de 200 es bien poquito. Eso es muy poco como para decir que sabes qué está pasando o que entiendas por qué las cosas te cuestan más en el súper, por qué los boletos de avión suben, por qué hay países a donde te piden visa para entrar. O sea, hay gente a la que le mama viajar para tomarse fotos, pero no para entender qué pasa a su alrededor. Y entonces un internacionalista lo que hace es sí entender por qué y desde cuándo y probablemente hasta cuándo están sucediendo estas cosas. Entonces,
Pues primero que nada, repito, muchísimas gracias por estar aquí, Desi. Segunda, compártele a la gente que nos está escuchando de dónde eres y ahora sí cuéntales un poquito qué hace un internacionalista. Sí, bueno, pues yo soy originaria de Morelia, Michoacán, allá de tierra, pues de repente recia, de ahí salieron muchísimos personajes históricos y creo que no es casualidad, de repente somos bien, no sé, como de sangre caliente, vaya, pero también somos muy buena gente. Y sí, o sea, los internacionalistas es, pues como, así como a los abogados les dicen licenciados, ¿no? O a los arquitectos arquis, ¿no? O sea, es la manera coloquial en la cual le llamamos a las personas que estudian licenciatura en relaciones internacionales, que es muy distinto a que alguien estudie comercio internacional o negocios internacionales, porque la rama de relaciones internacionales literalmente se dedica a estudiar, a analizar el trasfondo y sobre todo también hasta cierto punto predecir las tendencias que hay en el mundo, los conflictos internacionales, porque luego también es muy común que luego dicen, es que ustedes solamente se buscan pues esta idea vaga, ¿no? De la paz. Que para empezar, creo que el disclaimer más grande para la gente que estudia mi carrera es entender desde el día 1 que el mundo no es posible con una paz absoluta. No hay manera de que el ser humano llegue a una paz absoluta. O sea, la paz mundial es una idea completamente ficticia. ¿Me estás diciendo que todas las Miss Universos nos han mentido? Completamente, completamente. Pero a lo que voy es, lo bonito también de la carrera y de saber lo feo del mundo es que se puede llegar a un punto medio, en donde a través de relaciones, cooperación, multiculturalidad, entender un poquito los roces que existen, porque los humanos tienen diferencias y siempre existen, podamos encontrar un punto medio en donde coexistamos de una manera en la cual no nos hagamos daño. Es por eso que la carrera es muy nueva. O sea, la carrera realmente arranca pues bien y despega pues casi en 1945, ¿no? Después de que se crea la ONU y a partir de que sucede una Segunda Guerra Mundial que nos deja completamente trastornados y sobre todo a Europa por las atrocidades que sucedieron, ¿no? O sea, en 1945 se crearon formalmente los estatutos que avalaban los derechos humanos. Y digo, no es tanto tiempo. No son ni 100 años. Entonces, sí, no. Entonces, lo que hacemos los internacionalistas es justo velar por todos los avances que se han hecho en materia de derechos humanos, pero también analizar muchísimo todas estas tendencias globales. Y creo que como que ahora empieza a sonar más, pero no porque no existíamos antes, sino porque realmente hoy más que nunca el mundo necesita explicaciones. Claro. O sea, hoy por hoy pasan tantas cosas que de repente pues una persona normal no se sabe la historia de Irán, una persona normal no sabía ni dónde estaba Ucrania, ¿no? Pero obviamente para eso salimos al quite y decir, a ver, esto pasó hace cuánto, esto va a pasar, esto no es debido a muerte, esto no es la Tercera Guerra Mundial, ¿no? O sea, entonces son cositas que ayudan mucho como para generar paz mental, aunque no haya paz global. Pero sí, o sea, eso nos dedicamos. Hay muchísimos rubros, hay muchísimas ramas, pero bueno, yo específicamente me dedico a generar contenido informativo con espectro internacional y sin sesgo occidental. O bueno, intento con todas mis fuerzas siempre cubrir regiones bien lejos, ¿no? O sea, hablar de África, hablar de Medio Oriente, hablar de Asia, Oceanía, por supuesto, ¿no? Claro. O sea, y también de hablar cómo es que México está relacionado con el mundo o cómo el mundo afecta a México. Justo. Y viceversa. Es que hace ratito lo platicábamos, poquito antes de darle clic al botoncito de grabar, pero, o sea, regrésense ustedes a la línea del tiempo en donde estaban por ahí de enero, principios de febrero del año 2020, del fatídico año del COVID, y la primera vez que escuchaste que había otro virus chino, porque ya hemos pasado por muchos de esos. Claro. Hay otro chingado virus chino y que no sé qué, y la gente está encerrada y tal vez me remonto a eso que decía hace unos minutos. Lo escuchaste en un noticiero en 30 segundos de editorial y pasó desapercibido. Con la idea de que ay, eso nunca nos va a alcanzar, hasta acá no va a llegar, ¿no? Eso no va a pasar aquí. Y de repente es como, oye, ya cada vez estoy más escuchando del virus chino. Y ya lo demás es historia, pero lo mismo puede pasar con la invasión en Ucrania, lo mismo puede pasar con un desastre natural que pueda ocurrir en el norte de África.
Hace algunos meses que escuché la noticia de que habían encontrado la mina de oro más grande en Uganda, creo que es. Y es Justo. como, o sea, wow, qué padre, los negritos ahora ya van a ser millonarios. No, güey, hay unas implicaciones mucho más allá de cuánto puede valer una reserva de un banco, cuánto puede valer, no sé, a veces ya no están tan sustentadas las monedas en reservas de oro como antes sí Sí, no sucedía. todo es petróleo. Ajá, ya todo, o no sé, o sea, la economía mundial implica cuánto te va a costar ese viaje de ensueño que quieres hacer a Bora Bora. O siquiera si es posible que en algún punto puedas salir porque resulta que ahora ya hay una guerra en tal región del mundo, entonces no puedes entrar. O si corres el riesgo de que estando en ese país no puedas salir porque está ya un conflicto diplomático. O sea, quitarnos la mirada del ombligo implica que dentro de esta globalización que existe o supuesta globalización en el 2022, también se vuelven muy regionales muchas cosas que suceden porque a los demás un poquito más lejos deja de interesarnos, aún a pesar de que te involucra directamente. O sea, yo sé que nos escucha gente que no solamente vive en México. No les tengo que explicar esta situación a los españoles, pero si tú me estás escuchando y no tienes idea de cómo está la crisis, por ejemplo, del gas en Europa, voy a hacer lo más simplista y, o sea, ojalá Desi no le den ganas de darme con un libro en la nuca cuando trate de resumir esto en 17 segundos, Te pero escucho. resulta que, ajá, hay una invasión de un país a otro, pero ese país que está invadiendo es el mayor productor de gas natural en todo el mundo. Y tú dices, a mí qué chingados, el gas yo solo lo uso para calentar el boiler y cocinarme mi maruchan. Ajá, tú, pero no vives en Dinamarca, donde se necesita el gas para una calefacción central y tu invierno dura 6 meses. No puedes calentar tu casa con carbón, ni con ocote, ni prender, no sé, la estufa para calentar tu casa. Entonces necesitas el gas para sobrevivir durante meses y esto abarca un continente entero, casi. Entonces ese mayor productor de gas en todo el mundo deja de mandar gas. ¿Por qué? Porque resulta que el vecino de nosotros del norte, un güerito medio mal vibroso, dijo, hey, ya no me está gustando que te estés agarrando a cachetadas a los ucranianos, entonces te voy a poner sanciones. Y le dice a todos sus cuates en Europa, dejen de comprarle gas al güey este. Y Putin dice, encantado de la vida, yo se lo puedo vender a otros países, tú no te apures, tengo mucho. Entonces, todos estos que quedan en medio en Europa van a pasar un invierno fatal. Estamos grabando esto casi empezando octubre. Tengo algunos amigos que están ahorita vacacionando en Europa y verlos con chamarras y con bufandas me hizo recordar, ay, esto se va a poner feo. Ah, claro. Entonces, estoy haciendo un resumen de lo más burdo y simplista, repito, pero eso le afecta. O sea, tal vez alguien en España cuando vio que estaban invadiendo Ucrania dijo, no mames, guerra. Pero no se imaginaba que a lo mejor en enero su cuenta de calefacción de su casa va a llegar 5 o 6 veces más cara y a lo mejor está ganando el mínimo. O se anunciaron la semana pasada restricciones de austeridad al grado de que en países como en Austria o en Alemania es motivo de que te vayas preso si a la calefacción de tu casa la subes más allá de 19 grados centígrados. O sea, puedes irte al bote por subirle a la calefacción en tu casa. O también en ciertas horas laborales, ¿no? O sea, Está muy cabrón. Digo, algunas medidas de autoridad que se me hace que están muy bien, como por ejemplo que las tiendas a partir de que estén cerradas ya no pueden tener prendidos los escaparates, porque era un claro. desperdicio de energía bestial. Los semáforos, cosas así que van a tener que ahorrar un chorro de energía. Pero no mames, o sea, yo me pongo a pensar a alguien, he entrevistado gente que vive en Noruega, en Islandia, en... Claro. No mames, o sea, ¿cómo se la van a pasar en febrero que estás a -20 y que Sí. estás bien limitado con la calefacción? Sí, 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 sí. Y es que, ¿sabes qué? Creo que lo interesante, más allá de ver cómo rebota y la consecuencia de un hecho, Ujú. es ir al trasfondo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos y Europa se meterían a defender a Ucrania? Uh-huh. ¿Por qué intentarían parar a Rusia y a Putin, ¿no? Con este esfuerzo de adueñarse de ciertas provincias. Sí. ¿Por qué imponen sanciones económicas? ¿Por qué intentan hacer que eso deje de suceder? No porque esté bien o mal. O
O sea, el mundo va más allá y creo que es lo que tenemos que como quitarnos la venda de los ojos y es lo que yo intento y todos los internacionalistas también, es que siempre hay un trasfondo y un interés mucho más grande que el está bien o está mal. Moralmente no se ve bien que invadas o se ve bien. O sea, por ejemplo, Estados Unidos ha enviado muchísimos militares a lo largo y ancho del planeta por democracia, cuando en realidad el interés era otro. No, o sea, Afganistán, Irak, Irán, y técnicamente lo que sucede en Rusia, por eso dicen, pues tú sí puedes y ellos no. El tema es que siempre hay un conflicto de poder. El mundo se guía bajo reglas de estira y afloja en ciertos lugares estratégicos de qué tanto poder te puede dar el tener ciertas salidas al mar, el tener ciertos yacimientos de petróleo, el tener ciertos recursos naturales, ¿no? Entonces, es justo ver eso. Fíjate que, y además, ahorita que lo mencionas, se me hace importante hacerle como zoom a algo que yo recuerdo haber visto en una película. No sé si ustedes han visto una serie que se llama Serpent. Si no la han visto, está súper interesante. Según yo está en Netflix. Esencialmente se trata de una mafia que en los años 70 atraía a mucha gente a que fueran a Tailandia y a todas esas regiones. Era un güey que era como muy encantador con los turistas que llegaban ahí. Y poco a poco los iban engatusando y terminaba robándole sus pasaportes, robo de identidad. Una cosa muy enfermiza, ¿no? Pero, ¿por qué lo traigo a colación? Porque me acuerdo que en una escena en la que ellos llevan a un grupo de gente a que conozca a Afganistán, hacen como un tour muy interesante en el sudeste asiático. Conocen Tailandia, lo que entonces era Birmania, que ahora se llama Myanmar, Laos, Camboya, toda esta zona, ¿no? Y empiezan a explorar un poco más y también tienen, digamos, excursiones que van a la India, Nepal, Afganistán. Y entonces recuerdo que hay una escena en la que uno de los turistas gringos se queda muy como, wow, no pensaba que Afganistán era tan bonito. Y le dice uno de los guías, lo que pasa es que la impresión que tú tienes es la del New York Times. La impresión fuera de eso es otra totalmente diferente, ¿no? Lo pongo así, lo pego porque esto es algo que sucedió en los 70s, mucho antes de la invasión a Afganistán de la que todos sabemos a partir de los años 2000. Sino más hacia adelante lo pego, por ejemplo, con cuando las tropas se retiraron de Afganistán hace menos de un año. Claro. Mucha gente estuvo yendo a Afganistán a ver qué pedo, qué está pasando, a documentar videos. Incluso hay un youtuber mexicano que se llama Alex Tienda que coincidió que él estaba en Afganistán videograbando, haciendo su video travel blog. Y resulta que se anuncia que las tropas se van y a él le toca todo este desmadre, ¿no? Entonces es muy interesante verlo como, pues tú te imaginarías que sería una ciudad en llamas, balaceras y tanques de guerra. No mames, es la vida totalmente normal. Exacto. Lo que pasa es que te quedas con una impresión de algo que te vende ese noticiero que solo te pone 35 segundos de algo de lo que no nos metemos a ver. Y justamente es lo que está diciendo Desi. Si te clavas a ver no solamente qué está pasando, sino por qué, y yo me atrevería a decir quién está sacando un beneficio de esto. Completamente. Porque ninguna de estas cosas suceden solo porque sí. Detrás de todo eso siempre va a haber un rastro de dinero que te lleva a la razón. Y lo mencionábamos antes, o sea, creo que también es parte esencial de entender que las noticias de repente no pasan o sea, no hay ningún suceso a nivel internacional que solamente haya sucedido. O sea, y lo digo tan así porque incluso las Torres Gemelas, ¿no? El gran derrumbamiento, ¿no? Con los aviones en 2001, obviamente estaba bien chiquita, pero ya cuando lo estudias de fondo, no es como que pudiste haber, no se pudo haber predecido tal cual que esto iba a pasar, ¿no? Pero ya cuando te vas atrás y sabes todo lo que hubo, ¿no? De que se envió cierto personal militar preparado y que de ahí salieron unos cuantos rebeldones, ¿no? Que se hicieron una ideología en contra de Estados Unidos, ¿no? O sea, al final también todo tiene una causa y efecto. Claro. Y muchísimas cosas en el mundo suceden así. Y tan es así que ya hay muchas cosas que hasta podemos predecir o podemos estar como a la espera de que vaya a suceder. Te lo mencionaba antes de que empezáramos a grabar. Creo que es muy claro que, por ejemplo, todos los internacionalistas desde hace varios años sabíamos que la invasión de Rusia a Ucrania en algún momento iba a suceder. Desde el 2014 que se anexaron Crimea, sabíamos que Rusia no iba a parar ahí. ¿Cuándo y cómo? No teníamos manera de deducirlo,
claro, iba a haber roces a lo largo de todos estos años, pero no tomaba como el paso, ¿no? Entonces cuando sucede, todo el mundo dice, ¡ay, de la nada se volvió loco! Claro que no, claro que no. Ni la una ni la otra. Sí, no, o sea, es medidor, hay antecedentes, parteaguas, ¿no? O sea, siento que nada sucede como si prendieras un cerillo. Uh-huh. O sea, el cerillo ya estaba puesto bajo el sol con una lupa, esperando el momento perfecto en el que el rayito lo prendiera. Y así sucede en el mundo. Así como ahorita escuchan a Desi hablar de esto, o sea, eso es precisamente lo que se vuelve muy cautivador del contenido que ella publica. Al menos yo soy su super fan en Instagram, porque te comparte cosas, aparte pues su podcast que precisamente se trata de esto, de hablar de noticias internacionales, te pone en perspectiva de una manera muy digerible, pero quiero traer a colación algo a lo que me encantaría ponerle así como el marcatextos, porque hace rato dijiste, me interesa tener una mirada no occidentalizada. Entonces, quiero como desmenuzar esto para quien lo esté escuchando, que a lo mejor no se haya quedado con suficiente pegamento ese post-it. ¿De qué rayos significa eso de una mirada no occidentalizada? ¿Qué significa para ti el hacerlo sin ese sesgo? Creo que, o sea, es indudable el saber que para empezar, o sea, desde que termina la Primera Guerra Mundial, Europa se queda bien devastada, económicamente no se puede levantar, y quién en ese momento tenía el dineral del mundo para levantar Europa 2-3 veces y así mismo, Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos lleva siendo la hegemonía, esta es una palabra súper técnica, pero literalmente es el líder mundial, Estados uh-huh. Unidos como país ante el mundo desde hace muchos años. Y creo que eso ha sido, pues, o sea, se ha hecho y se ha convertido a través de los medios y sobre todo Hollywood. O sea, uh-huh. Estados Unidos no solamente conquistó el mundo en materia económica, sino también cultural. Y es por eso que el idioma global, si mucha gente no se lo preguntaba, como por qué todo el mundo tiene que hablar como de base, uh-huh. si quieres que te escuchen o que te entiendan en el mundo, el inglés. Pues sale de ahí, ¿no? Entonces, siento que también muchísimas noticias internacionales y la información que logramos tener, no solamente en el mundo, sino sobre todo en América, viene de muchísimas agencias estadounidenses o británicas, sí. Británicas, europeas, que todas, o sea, si tú partes el mundo, ¿no? Que digo, el Mapamundi también en tema de escala está súper mal hecho. Me encanta ese tema, lo voy a poner aquí al ladito porque ese tema me trauma, me encanta. Porque el tamaño de Latinoamérica es muchísimo más grande de lo que mide la mitad de Euroasia, pero bueno, el caso es que, entendiendo que si partes el mundo de Europa para la izquierda, ¿no? Viéndolo de frente, ajá. Es Occidente. ¿Por qué? Porque todo tiene un sesgo directamente europeo o estadounidense. Uh-huh. O sea, los líderes de creación de información, de contenido y tal cual de historias, tiene un sesgo occidental, que por supuesto podríamos hablar de que ahí salen muchísimas tendencias de belleza, uh-huh. ¿no? Para empezar, que si tienes la nariz finita, que si eres güero, güera, de ojo azul, etcétera, uh-huh. si eres delgado, delgada, ¿no? Si te vistes de cierta manera, y obviamente todo eso permea, uh-huh. y todo eso es un sesgo occidental. ¿Por qué? Porque no está contemplando esquemas físicos ni culturales de Asia, de África, de Medio Oriente, y muchísimo menos pensar en algún rasgo indígena, claro. ¿no? De indígena latinoamericano o incluso también de aborígenes. Hasta en Australia, ¿no? O sea, entonces, cuando yo siempre digo es que eso tiene sesgo occidental, tiene una característica muy clara, que es poner en perspectiva héroes o villanos. Uh-huh. Siempre que veas una noticia que tiene esta noción de que hay unos buenos y hay unos malos, uh-huh. generalmente va a poner del lado bueno y heroico, como Hollywood, uh-huh. a Europa, a la OTAN, a Estados Unidos, ¿no? Este Capitán América, este Iron Man, con inteligencia, tecnología, uh-huh. militares, o sea, cosas así padrísimas que nos venden y que nosotros sabemos relacionar en las películas porque es lo que consumimos, uh-huh. sobre todo en Latinoamérica, y bueno, en Europa también hasta cierto punto. Y todo lo demás, todo lo que no se parezca a lo occidentalizado, es malo, uh-huh. es un villano. Y no se vayan muy lejos, con las Torres Gemelas, pues sabemos que a partir de ahí se hizo que todo lo que fuera físicamente parecido a un terrorista, que automáticamente asociaron la imagen de un terrorista
a gente, ¿no? Que es musulmana. Es un error gigante, porque si te das cuenta, los últimos años, en el 2015, 2016, hubo atentados terroristas durísimos en Europa, en París, en Bruselas. ¿Y saben quiénes eran los que hacían pues, todo ese despapalle? Eran precisamente europeos que tenían ideología terrorista y extremista. Exacto. No era este terrorista de barba larga, con turbante, ¿no? O sea, entonces es ahí donde tú ya tienes un parteaguas de qué tan occidentalizada tienes tu mente, qué tan viciada tienes la falta de noción de que el Islam es una religión, por supuesto, pues no parecida al catolicismo, al cristianismo, pero también es una religión muy linda, muy devota y muy dulce. Y es que, ¿sabes qué? El extremismo, entendiéndolo ahorita como lo estás hablando, me surge traer a colación algo que vi no hace mucho en una caricatura que me voló la cabeza. Que, ok, supongamos que una persona se pone bombas en el pecho, estalla en un edificio y entonces a eso se le va a denominar un acto terrorista. Si esa misma persona en esa misma ciudad en Estados Unidos, en lugar de ser musulmana, por ejemplo, hace el mismo ataque pero él es negro, entonces lo van a llamar ataque entre pandillas. Si es una persona latina, entonces va a ser el cártel invadiendo Estados Unidos, porque todos los latinos y los cárteles son unos maleantes, delincuentes, narcotraficantes. Pero si es una persona de raza blanca, entonces es un lone wolf. Entonces es un lone shooter. Es una persona con problemas mentales. Es un pobrecito, güey, ¿no? Que creció con mucha violencia en los videojuegos y pues qué mal pedo que se mató, ¿no? Es exactamente el mismo acto, solamente el color de su piel, la religión o incluso su apellido llega a determinar muchas cosas de cómo se le va a llamar. Entonces esa misma visión se tiene hacia afuera, o sea, se tiene hacia adentro, pero lo he platicado antes, que tengo, pues yo dedicándome al turismo, tengo muchos clientes en muchas partes del mundo, e identificas ese redneck de visión súper centrifugada en Estados Unidos, que solamente, o sea, me ha tocado gente que me dice, es que la verdad no habíamos venido a México porque qué miedo, porque es súper peligroso. Y yo, cabrón, vives en Detroit, ¿de qué estás hablando, güey? O sea, vives en Filadelfia, donde hay gente que se mete fentanilo por las orejas y están tirados como zombies en la calle y se matan a balazos, y para ti eso no es peligroso. Completamente. Y ¿sabes qué? Yo creo que mucho de esta visión occidentalizada está súper apegada al racismo. Sí. O sea, que no nos cause, o sea, que no sea una sorpresa el que existe un racismo generalizado a nivel mundial, porque precisamente es el mundo occidental quien ha puesto las reglas. Ajá. Y entonces todo lo que tenga un color un poco más moreno, negro, ¿no? O sea, que no esté blanco y que tenga estas características europeas, va a representar, pues, hasta cierto punto una amenaza automática. Sí. Y los blancos, los suyos, no. Entonces, por lo mismo, esta misma generación como de división se ve en los medios, y por eso siempre van a cubrir a Joe Biden, siempre van a cubrir a la Casa Blanca, a lo que pasa en Europa, que de repente si llega a haber un atentado gigantesco que mata a neta 60 personas en un mercado en Bagdad, ¿no? Pues sí, va a ser nota fea, pero no vaya a ser un atentado en Bruselas que mató a 30 personas, porque eso va a ser muchísimo más escandaloso, y no es minimizar absolutamente ninguna de las dos noticias. Exacto. Es más bien darlas, o sea, hablar de las dos con la misma importancia y preocupación del tema central, ¿no? Que es el terrorismo, la violencia, la inseguridad y el fallecimiento de personas inocentes. Pero no diciendo que unas importan más que otras. Híjole, no nos vayamos muy lejos. Los ucranianos fueron recibidos con un brazo gigantesco en muchísimos países de Europa, pero yo les voy a decir mi opinión. O sea, abrieron las puertas gigantescas de Polonia. Polonia recibió millones de refugiados ucranianos blancos, porque Polonia tiene problemas con el color de piel y con la orientación sexual. Ojo, o sea, no, Polonia no es un gran progresista. Y a los ucranianos los recibió con gusto, pero pregúntense cuántos años lleva el problema en Siria, el problema en Yemen, y nunca han recibido a ningún refugiado sirio o yemení por temas y por razón étnica, ¿no? O sea, entonces son cosas que de repente a mí, de manera personal, siempre me han causado mucho ruido y me han enojado más, porque aparte a lo largo de la carrera conoces muchísimo más el trasfondo, conoces más las razones, sí, y te empieza a dar más coraje. Fíjate. Entonces es como intentar hacer justicia. O sea, yo decía, el solo mencionar estas noticias
ya para mí es justicia social para esas personas, porque Sí. nadie las menciona. Que alguien le dé un poquito de luz a algo que nadie parece dársela. Sí, Exacto. justamente, ayer escuché, sin ir muy lejos, digo, antes de decir lo que voy a decir, antes de que se me pase, para que no crean que somos un par de paranoicos y es que estos güeyes teoría de conspiración. No, miren, no me creas, agarra tu celular, vete a Google, ponlo en modo incógnito para que el gobierno y el FBI no sepa qué estás buscando, right? Y ponle ahí el nombre de la siguiente persona, Rupert Murdoch, ¿ok? Esa persona es quien controla todo lo que tenga que ver con noticias, me atrevo a decir, en todo lo occidental. Todos los canales de noticias, agencias de noticias grandes, todo lo que los gringos consumen y exportan de noticias, lo controla una sola persona que se llama Rupert Murdoch. Entonces, si él tiene su dinero metido en cruceros que atraviesan el Atlántico, ¿tú crees que le importa saber que hay piratas somalíes que roban barcos cerca de Egipto? Por supuesto que no. Lo que quiere es que el crucero de Royal Caribbean cruce desde Israel hasta el Líbano, porque qué bonito. Pero sí hay gente que se ahoga tratando de cruzar desde el norte de África hacia, digamos, Grecia o Italia. Pero eso no importa. Lo que importa son las fotos en Santorini porque es social media. Entonces, no me crean, búsquenlo ustedes mismos. Pero algo que me voló la cabeza, y me encanta cuando alguien me da un dato así como ese porque me hace que me gire la rata durísimo. Ok, no sé cuántos años tenían ustedes cuando fue yo lo siempre pongo entre comillas, atentado terrorista de las Torres Gemelas, pero bueno, los avionazos en Nueva York, ¿va? Fue en el 2001. Yo estaba en la prepa, yo no tengo, o sea, me acuerdo perfectamente porque tenía gripa y estaba tirado en la cama y al canal al que le cambiara en todos lados era lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? ¿Cuántas personas, piénsenlo ustedes, cuántas personas creen que se murieron en ese ataque, ¿va? Háganse un número, no me contesten, piénsenlo un segundito, porque yo sí tengo el dato, ayer lo vi. Ok, ¿qué justificó el ataque terrorista? Que miles de soldados se treparan en aviones, se fueran a Afganistán, invadieran un país con el claim de que la libertad de un ataque terrorista, una invasión que duró 20 años, que literalmente hace unos meses, derrotados, porque así fue, el ejército gringo se retiró de regreso para su casa con cientos de miles de bajas y no consiguieron lo que buscaban. Ok, todo esto justificado por un ataque supuestamente terrorista que mató a 2.900 personas, ¿va? Vamos a cerrarlo a 3.000 por el que se murió de nervios. 3.000 muertos, ¿va? Es un chingo de gente, sí, está horrible. Ok. Ahorita mucha gente que está escuchando esto, vamos a estar, me incluyo, festejando los goles que ocurran en el Mundial en Qatar. Dentro de cosa de menos de 2 meses vamos a estar viendo gente compitiendo en un deporte a nivel global, gritando goles, ¿va? Ok, desde que se le entregó con toda la corrupción del mundo la sede a Qatar, porque literalmente se probó que hubo corrupción tanto para la entrega de la sede de Rusia como la de Qatar. Desde ese momento, hace 8 años, que se empezaron a construir estadios que eran estúpidamente innecesarios, ¿cuánta gente usted cree que se ha muerto construyendo esos estadios? Ok, voy a repetir. En Estados Unidos, en el ataque terrorista se murieron rayando los 3.000. Al día de hoy, en Qatar, se han muerto más de 6.500 inmigrantes que no son cataríes, que Justo, todos son pakistaníes. Que son inmigrantes. Todos son inmigrantes indios, son pakistaníes, son afganos, son de Myanmar, son tailandeses. Entonces a nadie le importa. No, y son migrantes que ya salían de situaciones de violencia e inseguridad. O sea, fueron doblemente, triplemente violentados antes de que se murieran por intentar una vida mejor y trabajar para construir estos estadios que muchísima gente a nivel internacional va a ir a gritar gol, va a intentar no gritar puto, ¿no? O sea, es real. La dimensión es gigantesca y no hay comparación. Pero o sea, es que precisamente de eso, ese es el arte y esos son los colores y los matices tan chingones que estudia alguien como Desi, que es, ajá, sí que padre, va a haber un mundial en Qatar, pero ¿por qué Qatar? ¿De dónde salió que un país que no tiene ni siquiera la infraestructura
esté buscando ser sede de un evento como estos. Porque Dubái se está queriendo robar, literalmente, a billetazos, el ser la cuna en todo el mundo de los torneos de golf. Imagínense ustedes el impacto en el ego que es para un país como Estados Unidos, que los Emiratos Árabes estén organizando algo que sea mucho más grande que los majors de golf, que es lo más blanco y rico que puedes hacer en Estados Unidos, ganar el abierto de Augusta. Y se están queriendo robar a todas esas estrellas del tour de golf para que se vayan a jugar a Dubái, pagándoles 6, 7, 8, 10 veces más de lo que ganan ya en millones de dólares. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué está...? O sea, tú como internacionalista, ¿cuál es tu visión de por qué el Medio Oriente está queriendo que todo el mundo voltee a ver para allá? Creo que hay un auge muy grande y sobre todo también no nos ceguemos, no son completamente ellos, es estrategia también de expansionismo estadounidense. Uh-huh. Sobre todo porque, a ver, o sea, todos tenemos bola de amigos y todos tenemos bola de enemigos. Sí. Y así funciona, o sea, así se entienden las relaciones, vaya, entre países. Y creo que es muy real el también reconocer que hay Estados Unidos, ¿no? Y hay Estados Unidos que sabe que tiene que tener presencia en otros continentes por ganarle esa presencia que dejó ausente mucho tiempo y que se le dejó a la merced de un gran competidor que es hoy por hoy China. Y que China supo jugar muy bien sus cartas en materia comercial, porque China lleva haciendo una estrategia de expansionismo y sobre todo de colaboración comercial con Asia, Medio Oriente y África desde hace muchos años. Tan es así que tienen una gran proyección a varios años que se llama la nueva ruta de la seda. ¿Por qué? Porque Xi Jinping, el actual presidente, que literal yo creo que se va a morir en el puesto como presidente. Yo también. Tiene la gran noción e ilusión de volver a llevar a China a ser el gran imperio asiático que llegó a ser. Uh-huh. O sea, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos dice, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a buscarnos a nuestros antiguos amigos, ¿no? A nuestros colaboradores. Uh-huh. ¿Por qué Estados Unidos está tan aliado con Israel? ¿Por qué lo está ayudando tanto a generar conexiones con países árabes que jamás se tragaron a Israel? Uh-huh. Siempre hay un trasfondo económico y sobre todo también de poder. Entonces, creo que si ahorita estamos viendo muchos a Medio Oriente es también porque Estados Unidos lo está permitiendo. Okay. Y pues obviamente los países de Medio Oriente que tienen lana gracias al petróleo, ¿no? Pues no van a perder la oportunidad. Claro. No van a perder la oportunidad de tener el foco de atención, a pesar de que también sus leyes sean un poco complejas. Y no nos vayamos muy lejos, o sea, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, tiene leyes que no se parecen nada a las occidentales. Uh-huh. O sea, ellos tienen una mezcla, ¿no? Que es un poco más técnico, pero técnicamente su ley está pues basada, ¿no? A la interpretación de códigos sociales del Islam, uh-huh. del Corán. Entonces, hay países que son muy flexibles, hay países que todo bien, ¿no? O sea, con muchos temas con las mujeres, ¿no? Y hay otros que son mucho más rígidos, uh-huh. que tienen interpretaciones muy burdas, muy fuertes, que violan derechos humanos, que se les han dicho que no debería ser así y que lo siguen teniendo. Y a pesar de ello, pues la economía y el dinero, pues dice, no me importa tanto cómo trates a tu gente, ¿no? Mientras se menee y con el dinero baile el perro, uh-huh. ¿no? Entonces siento que es eso, o sea, no es casualidad que también Donald Trump, una persona que le podría interesar mucho menos la multiculturalidad y Medio Oriente, haya hecho la gran, que de hecho fue un anuncio muy fuerte, de mover y declarar la capital de Israel, Jerusalén, una capital que para contexto era internacionalmente declarada como de nadie por la ONU, porque uh-huh. eso causaba muchísimos problemas entre Israel y Palestina. Claro. ¿Qué pasa? Donald Trump hace eso para entonces empezar a mover y juntar a Israel con varios países clave para que justamente tuvieran conexiones de sobrevalorar aviones, o sea, que tuvieran un poquito más de manejo económico, obviamente también colaboración de armas, ¿no? Y siento que es eso, o sea, al final pareciera que Medio Oriente brilla por sí solo, pero también muchas de las veces en las que varios países han decaído por sí solos o brillan, es porque hay un interés de por medio de alguien más, uh-huh. que se lo permitió. Y no porque sea imposible salir solos, sino porque hoy por hoy el estar interconectados a este nivel económico es prácticamente imposible salir solo y sin que alguien más no te deje o te lo permita diciendo, vamos a ver cómo te sale. O sea, jamás.
Y China también está jugando sus piezas de otro lado, e Irán, ¿no? Por supuesto, es otro de los grandes enemigos de Estados Unidos y de Arabia Saudita, por supuesto. Entonces, la verdad es que también veamos que el mundo, si bien esta idea occidentalizada de que hay villanos y héroes, salió de ahí. Y así parte y se entienden las relaciones, porque también Medio Oriente y otras regiones se tragaron el cuento. Obviamente dentro de su cuento ellos son los héroes, y Occidente y Estados Unidos es el gran villano. Exacto. ¿No? Hay una... Entonces es cuestión de perspectiva. Creo que hice este ejercicio mental en algún episodio no hace mucho, pero lo vuelvo a hacer sin ningún problema. Piénselo usted. Nosotros, mi invitada de hoy, su servilleta y esta tercera silla que está siempre acomodada para el escucha del centésimo mono, evidentemente los tres hablamos español, si no, no estaría usted aquí escuchándonos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que crecimos probablemente en un entorno latinoamericano, iberoamericano o rodeado de alguien así. A lo mejor nuestra religión es muy semejante, a lo mejor nuestra clase social también es muy parecida, porque dudo que alguien que esté en pobreza extrema en la Huasteca Potosina nos esté escuchando, porque es así. Entonces, bueno, si tenemos todas estas cosas en común, ok, entonces para ti, hombre, mujer que estás escuchando esto, a lo mejor dices, mira, yo creo que matar animalitos está muy mal. Yo creo que bombardear un país también está fatal. Que haya gente muriéndose de hambre en África, porque siempre es el chingado ejemplo que se pone, como si no se muriera gente de hambre en otro lado. Que se mueran de hambre en Somalia también está horrible. Y también estoy fatal con la idea de que un hombre se pueda casar con 5 mujeres. Ok, perfecto. Nos conectamos gracias a la tecnología con alguien que vive en Yemen, ¿va? Esa persona está literalmente en un país en guerra, al que nadie le importa, una crisis humanitaria de la chingada, bombardeos diarios, ejércitos muchísimo más poderosos que el de ellos y sin ayuda internacional, pasando unas hambres mucho más rudas que en otras partes que tú podrías considerar pobre. Bueno, ¿por qué escojo Yemen? Porque en Yemen sí creen que está bien que haya una persona que se pueda casar con 5 mujeres. Sí existe eso. La monogamia no es su forma de vida, ¿no? Ellos creen en la poligamia como algo bueno. Claro. Entonces, pregúntame yo, ¿quién está en lo correcto? ¿Tú o él? ¿Nosotros o ellos? ¿Quién está bien y quién está mal? Porque si yo le pregunto al yemení, oye, ¿tú cómo ves el tema de la poligamia? Y yo, pues por supuesto, mi papá tuvo 5 esposas y aquí estoy a toda madre. Claro. ¿Quiénes están correctos, ellos o nosotros? A mi parecer ninguno de los dos, solamente es que ellos crecieron en un entorno en lo que algo está bien para ellos y nosotros por nuestro lado igual. En donde se marca la raya, en donde ya abusas de lo que todos nos hemos puesto de acuerdo como lo que son derechos de todos. O sea, tienes derecho a la vida, a tener una familia. Ahí es en donde yo creo que ya se puede marcar una línea en la que nos podamos poner de acuerdo. Pero, o sea, hace ratito lo pensaba cuando mencionaste Yemen. Y se me ocurre como un ejemplo muy burdo porque me atrevo a decirle a todo aquel que esté escuchando hasta este punto, que lleva más de media hora escuchándonos, si no le has encontrado el amor a escuchar y saber sobre noticias internacionales como nosotros dos, te puedo decir que las noticias internacionales y la geopolítica es un chismecito súper interesante, cautivador, súper así de que no mames que pasó esto, que se pone mejor que Game of Thrones, porque a veces da unos giros que no te imaginas, y que además hay mucho. Es decir, yo he escuchado a Desi y lo digo con este micrófono para que la gente lo escuche, gracias por lo que haces, porque digieres algo súper chingón y lo traes a colación así muy padre para que alguien a quien le gusta como a mí entienda cosas. Porque un día en su noticiero puede hablar de El Salvador al mismo tiempo que habla de Cracovia y luego se va a explicarte algo que está pasando en Zimbabue. Que tú dices, a la madre, güey, al Chile ni siquiera te lo sé ubicar en el mapa, pero estoy entendiendo algo que no entendía, sí, ¿no? Pero igual también siempre les digo dónde queda geográficamente. Ajá. Aprendemos de todo. Sí, porque, o sea, el mundo la neta está muy, muy grande, pero en todos lados se cuecen habas. No hay un solo país que no tenga pedos. No somos ni el que está mejor ni el que está peor. Somos parte de una vecindad donde todo mundo tiene broncas familiares.
Solo que entender, regreso al tema de por qué me trajo todo esto, lo de Yemen, porque me hiciste acordarme cuando hubo el atentado a Charlie Hebdo, creo que se llamaba el periódico, Sí, claro. en París. París. Los atentados y bombas y qué mal pedo, se murieron 20 personas, güey. Y toda la raza en Facebook, cosa que me saca piedras en la vesícula que ya no tengo, con sus filtros de la banderita de Pray for France. No mames, ese mismo día, en lugares como Senegal, güey, se meten a una escuela y balacean 80 personas, los acribillan en una escuela y nadie, Sí. ni quien chingado sepa dónde está Senegal. En Nigeria, por ejemplo, o sea, en Nigeria ha habido secuestro masivo de niñas en escuelas, ¿no? O sea, de terroristas, de grupos armados, ¿no? Pero de verdad eso pasa a cada rato. Hay zonas bien complejas en donde, por ejemplo, tú podrías decir, neta, casi 3 veces al año, en los mismos meses pasan cosas, ¿no? O sea, y hay cosas que se tragan esas noticias, las occidentales, las que tienen algún interés económico, ¿no? Y ya cuando de plano no hay ninguna noticia occidental o de interés empresarial, ¿no? Que tenga que pegar, pues entonces sí le hacemos caso al golpe militar en Myanmar, ¿no? No, espérate, no hay nada. Oye, que acaba de explotar algo allá en el mercado de Bagdad, vámonos. Eso. No, bueno, ahora sí tembló en China, o ahora sí hay una inundación barbárica, ¿no? Allá, por Asia. No, pues ahora sí cubre eso, ¿no? Por ejemplo, también hubo unas protestas terribles en Tailandia hace unos años, creo que fue en el 2020, y nomás las empezaron a cubrir después de una semana de iniciadas porque ya no había nada en el registro occidental para que pues fuera más fuerte y no hablar de eso. Entonces, siento que también es eso, o sea, el problema más grave es que nos centramos en lo que nos cuentan los medios pues comunes o los que vemos en la tele, ¿no? Y creo que hay que hacerle un poquito más de caso a los periodistas especializados, ¿no? A los periodistas que tienen estudios internacionales y también a los de investigación. Exacto. O sea, que son los que son más vulnerados, ¿no? Son los que más sacan la verdad y por lo mismo son amenazados no solamente por políticos, sino también por muchísimas empresas. Sí, fíjate, y qué bueno que lo mencionas, o sea, ¿a quién le prestas tus oídos para que te cuente la historia, no? Porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el lobo feroz siempre va a ser el malo si es Caperucita la que te cuenta la historia. ¿Por qué lo digo? Como ustedes saben, al final siempre pedimos recomendaciones a los invitados. Me voy a atrever a hacerlas ahorita, las personales, antes de que se me vaya, porque está bien sabrosa el chisme con Desi. Primero, hay un episodio de un podcast que se llama Creativo. El host se llama Roberto Martínez, muy famoso en México. El episodio al que me refiero se los voy a poner en la descripción porque no me acuerdo en este momento cómo se llama su invitado, que es un periodista de origen argentino que ya tiene mucho tiempo viviendo en México, que fue corresponsal de guerra. En este episodio, él narra cómo en una de las coberturas que tuvo que hacer en Medio Oriente, platica que los periodistas, digamos, de bajo perfil, o los que llevaban poco presupuesto, de diarios locales o de agencias pequeñitas, podían estar, por ejemplo, él cuenta que están afuera de un hotel, esto fue en Irak, están afuera del hotel y los fixers y la gente que les dicen dónde están pasando las cosas, no, pues estamos a 200 kilómetros, 300 kilómetros de donde está la batalla, ¿no? Ok, pues mañana nos acercamos lo más posible y tal. Ellos están en un café sentados ahí esperando a ver qué va a pasar mañana. Y de pronto ven una tolvanera de polvo, 4 o 5 camionetas militares, de la que se baja la agencia de CNN. No, mentira, era la BBC. Se baja un reportero así con todo el disfraz, ya sabes, de guerra, de que el chaleco caqui, la Palestina en el cuello y todo el asunto. Ok, esto fue donde yo dije, no seas mamón, no me imaginaba todo este pedo. Ponen la cámara, lo ponen a él. No me sorprende nadita. Y entonces llegan 3 camionetas, 3 tanques de guerra literalmente. Es de que, ok, listos, hecho. Empiezan a disparar. Y él pretendiendo como que estamos en medio de la zona de guerra, estamos a 50 millas de la capital y el ejército rebelde se está resistiendo, con la cobertura en vivo, ¿ok?
Se termina la conexión, se acaba el enlace, todo el mundo a guardar sus maletas y vámonos. O sea, todo eso está montado literalmente para que sea shocking y la gente esté pegada ahí viendo en vivo lo que está pasando supuestamente, ¿no? Entonces, toda esta narración, el episodio está buenísimo. Otro que me gusta mucho recomendar, el creador se llama Rubén Díez. Su canal se llama Lethal Crisis, en inglés. Lethal Crisis. El güey es travel blogger, pero va literalmente a rincones del mundo que no te imaginas. Y ha estado expuesto arriba de una camioneta en un safari, por ejemplo, en Tanzania, a que lo intercepten rebeldes que no reconocen al gobierno en curso. Y ha estado al borde de la muerte porque los han balaceado y porque le piden su pasaporte. Dicen, tú eres reportero y vienes a tratar de hacer un golpe de estado. Cosas muy densas. Pero va a lugares del mundo que dices, wow, no mames, yo no tenía idea de que había lacandones a este nivel que no hablan castellano en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y otro tercero que también me gusta mucho recomendar para que no sea... Por cierto, Rubén Díez es español. Roberto Martínez es mexicano. Hay un canal que se llama Visual Politic. Me encanta. Con K al final me mama, soy su muy fan. Son un, digamos, canal español. Pero te cuentan así detallado y muy interesante, muy visual, entretenido. Histórico. Exacto, te dan un poco de historia, contexto, qué está pasando en Turkmenistán. Tú de que no seas mamón, ¿dónde está Turkmenistán? Y gracias a su contenido, en primera persona les comparto que yo ahora tengo una visión un poquito menos ignorante de todo lo que pasa en Asia Central. Que si yo ahorita a ti que estás escuchando te digo, hey, porfa, cuéntame cuál es tu perspectiva sobre Kirguistán. Entonces, no seas mamón que eso existe. Bueno, es una región del mundo... ¿A quién le vas? ¿A Armenia o a Azerbaiyán? ¿No? ¿Qué onda con los peleoneros épicos? Ajá. O sea, esos se pelean a cada rato. Con los ductos de petróleo que cruzan por Turkmenistán y tú, no mames, me estás hablando en chino. A mí también me estaban hablando en chino, pero ahora entiendo cosas que se me hacen bien interesantes y si te gusta esto de lo que estamos hablando, esas 3 me atrevería que fueran recomendaciones. Entonces, partiendo de esa base, te quiero hacer una pregunta como internacionalista de si tú... Sí. ¿De dónde sacas tu información como para poder contrastar los dos historias, los dos bandos de cada historia? Híjole, a ver, para empezar creo que sí, todo depende de quién escribe el artículo. Uh-huh. Ojo, o sea, hay artículos que los escriben como por relleno, ¿no? Las personas ahí de redacción y se nota. Okay. Que literal les dan la información, la juntan, la pegan, medio le ponen así 1, 2, 3 y va, ¿no? Y hasta está bien cortito el artículo. Y luego hay otros que están dentro de medios internacionales muy famosos, ¿no? Porque al final también son los que mejor pagan. Hay gente especializada. A mí, si me preguntan, creo que la BBC, el CNN, son medios con los cuales hay que tener mucho cuidado. Okay. O sea, no que no tengan información verídica, sino que de repente van a tener sesgo. Uh-huh. O sea, de repente te van a querer decir quién es el bueno. Okay. O quién es el malo, ¿no? Entonces, la información va a estar bien, pero más bien lo que te vayan a hacer pensar es donde hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, eso, y creo que también hay muchos medios locales que pueden servir. En Latinoamérica funciona mucho. O sea, creo que, por ejemplo, Infobay, en muchas cosas no me gusta, pero cuando se trata de cubrir ciertos temas, ¿no? De problemas, por ejemplo, que siempre se mete en problemas el Guillermo Lasso, que siempre se mete en problemas el presidente de Perú, ¿no? Ahí te está dando el chisme parlamentario y quién le dijo qué a quién, literal, como si fuera novela. Entonces dices, bueno, va. Creo que en materia de pues, todo lo que es de Asia, todo lo que es Medio Oriente y África es muy complejo. África, de verdad, para rascarle a lo que pasa en África, muchas de las veces termino buscando datos reales, ¿no? Que sobre todo pueden ser un poquito más avalados dentro de, literal, la página oficial de noticias de la ONU, uh-huh. ¿no? UN News. Y también, te comentaba, me gusta mucho uno que se llama African News. Okay. Está un poquito más occidentalizado, sí, pero te cubre generalmente la mayor parte de los países. Habla de Mali, habla de Nigeria, habla literal de Costa de Marfil, o sea, habla de muchísimos lugares chiquititos, grandotes de Madagascar, ¿no? O sea, y son de repente ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que Madagascar es un país y no es una película de Disney? En efecto, es la islita de África. Entonces, literal,
ahí me gusta mucho, sobre todo porque lo desglosan bastante y sobre todo te lo van dando al minuto. Okay. Porque en África pasan muchas cosas, muchas al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya hay muchos golpeteos políticos a cada rato, ¿no? Entonces ahí les van dando seguimiento. Nice. Y creo que es un buen portal de noticias, a pesar de que por supuesto también tendrán sus opiniones y llegan a poner su opinión ahí, ¿no? Se ve. Pero ya también es tú buscarle tantito más y ver de qué lado estás, ¿no? Porque también los grupos rebeldes que hay en algunos lugares, pues puede que no sean tan rebeldes, ¿no? Y más bien tenían más razón. Pero eso ya es a criterio de cada quien. O sea, la idea es encontrar la noticia e intentar compararla. Por ejemplo, si encuentras una en Africa News, de repente me toca que Swiss Info, que también es muy bueno, nada de visual, súper técnico, súper redactado. O sea, literal es haz de cuenta que te pasaron un ensayo de universidad y así, Swiss Info. Pero está muy padre porque entonces ya ahí tienes un poquito más de tecnicismo. Entonces lo que yo siempre hago para llegar a como al fondo de alguna noticia e intentar encontrar como el esqueleto, porque a lo que voy es que no todos los portales de noticias te van a mentir. O sea, generalmente no te van a mentir en cuántos muertos hubo, ¿no? O sea, sino más bien es encontrar que todos tengan la misma información de base, ¿no? Tantos muertos, tal lugar, tal hora, estos, ¿no? Estos policías contra estos, ¿no? Y que todo eso esté plasmado en las mismas noticias, ¿no? Abre 3 artículos. En esos 3 artículos, cada quien te va a demostrar la historia con una perspectiva un poquito distinta. Pero ya está en ti y lo que yo siempre hago es quitar un poquito esos comentarios y agarrar la esencia de lo que los 3 dijeron. Porque entonces ahí yo entiendo que eso es lo que sí pasó. Super. Y ya después yo puedo decir, bueno, a ver, también entendamos el contexto, ¿no? Históricamente había pasado esto, Estados Unidos tiene broncas con tal, entonces obviamente no le va a aplaudir a estos grupos rebeldes, tal país ya los declaró terroristas y lo único que quieren es quitar al dictador, ¿no? O sea, entonces ya ahí tú ya le echas un poquito más de cosecha, pero por la investigación. Pero si te quieres enterar de meramente lo que pasó, es sí agarrar 3 artículos idénticos, tú googlealo, y busca lo que esté, o sea, busca lo que se repita. Sí. O sea, es decir, la información que se no repita. Quedarse nada más con esa primera oferta que te haga, Jamás. es que me enteré en redes, güey, me enteré en redes, leíste un encabezado. Creo que lo peor que puedes hacer es ver noticias en Facebook. O sea, neta, creo que eso yo lo tengo prohibido. O sea, es de las cosas más prohibidas que puedo decir que no debes hacer. O sea, si te quieres informar, prefiero que busques noticias generales en Twitter y que le rasques algún hashtag a que te metas a Facebook directamente. O sea, creo que Facebook manipula muchísimo la información que quieres y a la que tú quieres buscar de acuerdo a tu algoritmo. Y creo que eso sí está mal para que veas. Sí, o sea, el hecho de que hemos grabado acerca del algoritmo y está rudísimo cómo hasta por tu código postal te manda cosas que dices, wow. Por ejemplo, no te vayas muy lejos, o sea, el tema de que el mismo algoritmo le da la información verídica a terraplanistas, por favor, o sea, y es gente que coincide y que dice y saca literal fuentes de información que le salieron en un algoritmo que está preparado para darles información maldita y completamente amagullada, pero para gente que cree y piensa en eso. Y esa es una de las grandes, siento que las redes sociales sirven mucho si las utilices de una manera correcta. Digo, yo me he esmerado como en sacarles todo el jugo que se puede llegar a la gente que pues literal llegue a mí, pero creo que las redes sociales sí han sido, de acuerdo a sus algoritmos, uno de los grandes parteaguas para dividir a la población y para mal. Totalmente. Que antes de que se me olvide, por cierto, ¿cómo se llama tu cuenta para que la gente te busque ipso facto en Instagram? Soy Desi GM, literal estoy así en todas las redes sociales. ¿Cómo le hice? No tengo idea. Pero estoy como @ de dedo, Desi, SY, literal. En TikTok hay cápsulas de información, en Instagram literal tengo noticiero martes y viernes en historias, porque obviamente no vemos noticieros en tele. Me falta una persona del clima y también de economía, pero ya después vemos el tema del presupuesto. Me ofrezco para los deportes, porque al clima no sé. Y luego si hay gente que me dice, oye, pero habla un poquito más de deportes. Y yo, cuando empecemos Qatar, te voy a decir todas las violaciones de derechos humanos. Sí, no, me falta demasiadas horas de gimnasio como para poder dar el clima. No. Y obviamente en Spotify tengo el podcast, que es Dosis, con S, obviamente para que no se pierda ahí la marca del S con Desi. Y literal, ahí andamos intentando informar en la medida en la que se puede, obviamente.
pues todo, ¿no? Literal, o sea, hasta la muerte, la reina, que digo, eventualmente la mencionamos, Sí. no profundizamos porque qué flojera, Ajá. pero bueno, o sea, también ahí se dan Y muy todas esas sugerible noticias. el contenido, pero como saben, pues siempre las recomendaciones es parte del signature move del podcast y no quiero que se me vaya a pasar antes de acabar. ¿Ok? Entonces, si no tienes inconveniente, voy a empezar pidiéndote que nos recomiendes una película que te haya gustado mucho. Ay, 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 a ver, ¿cuál les diré? Bueno, les voy a decir que vean una, o sea, la neta, a ver, yo les voy a dar cosas medio internacionalistas porque creo que son cosas que me Claro, marcaron a mí claro. y debería marcar a todo el mundo. Ajá. Yo literal me planteé el dejar de estudiar mi carrera después de haber visto una película y obviamente tener que investigar sobre el suceso, que se llama Hotel Ruanda. Hotel Ruanda es Mames, fuertísima. buenísima. Ajá. Es muy buena, a pesar de que creo que ahorita como que al que pintaron de héroe no es tan héroe, ¿verdad? En la vida real, pero bueno, a ver, es película, ¿ok? Muy De entrada buena. está bien. Sí. Es sobre el genocidio que sucedió en Ruanda en 1994, Sí. o sea, no hace nada de tiempo. Y sí, o sea, yo creo que sí es un parteaguas fuertísimo para empaparse un poquito de lo que no vemos y sobre todo de lo sesgado que tenemos los sucesos trágicos de gente negra. Sí. Y negra, o sea, de verdad negra. Muy, muy buena película, sí, claro. ¿Un libro que te gustaría que la gente leyera? A mí me encantaría, y yo porque aprendí mucho después de ese libro, que se llama Linchamientos Digitales, Ok. de Ana, ay, no me acuerdo, pero es de Ana algo, Ok. es una experta en temas de gestión de crisis de comunicación, y pues para no hacerles el cuento largo, trata de justo cómo el humano está intentando, y siempre ha tenido la necesidad de hacer justicia por mano propia, pero ahora creo que está esta tendencia de cancelación y sobre todo de literal intentar hacer justicia por mano propia mediante la viralización de algo, ¿no? Entonces, intentar como acabar no solamente con la vida en una red social, sino también en la vida real. Y es muy fuerte porque yo sí formaba parte de la gente que señalaba fuertemente a la gente que lo hacía mal. Okay. Y después de leer ese libro sí como que dije, ay no, o sea, creo que la sociedad no se debe mover para allá. Okay, porque sí estamos logrando hacer, o sea, lograr consecuencias tangibles, ¿no? A través de las redes sociales, que es algo inmaterial. Entonces está fuertísimo, ese libro es buenísimo. Suena bastante bueno. La última sería algún lugar al que mandarías a la gente de vacaciones que digas, ojalá sus ojos puedan ver esto en vivo. Ay, no sé, yo creo que, o sea, obviamente en México, o sea, me encanta, vayan a Chiapas, de verdad. Pero, sobre todo por la multiculturalidad que hay allá adentro también. Pero si les tuviera que decir algún lugar internacional, yo disfruté muchísimo haber visitado Cuba. O sea, genuinamente en términos en materia política, histórica, pues obviamente de cosas bellas, playa, la gente, ¿no? O sea, todo es padrísimo y creo que si en serio te vas a aprender y a escuchar, Cuba. Te vas con un libro gigantesco de cosas por investigar, ni siquiera por saber ya. Ok. No pueden decir que no hay recomendación y tarea suficiente, la neta, qué chingón. Evidentemente esta no va a ser la última vez que nos sentemos a platicar, porque también estaría muy padre darle una segunda vuelta a toda esta información. Ya, por ejemplo, que se vaya acercando, o ya que haya terminado el Mundial, que también es algo que me gustaría abordar contigo, porque creo que hay mucho Mira, ¿cuántos mexicanos meten a la cárcel o se meten en problemas? O sea, de veras, neta, si tú estás escuchando esto y vas a ir a Qatar, no le juegues al Canelas, neta, son muy estrictas las reglas. Sí. Y pues, nada, ¿hay alguna cosa que quieras agregar antes de que nos vayamos? Pues nada, que la gente que te escucha puede entender que tiene como justo una amplia capacidad mental, ¿no? De ver al globo terráqueo como algo gigante. Y creo que a veces es muchísimo, la gente luego dice, es que cómo no te agobias con tanta noticia mala, porque generalmente las noticias no son buenas. Pero creo que a veces es muy, muy satisfactorio como el saber que el mundo es tan complejo, que a veces los problemas personales o los problemas tan locales podrían tener alguna salida, ¿no? Históricamente que haya sucedido en algún otro lugar con los mismos contextos, o que simplemente te haga como decir, ok, yo estoy mal, estamos muy mal, pero creo que hay lugares donde están peor. O sea, y eso siento que muy dentro de una persona le dan como ganas de decir, ok, entonces, ¿qué hacemos? Claro. ¿No? O sea, nos sale estas ganas de decir, bueno, pues entonces, ¿cómo ayudamos al otro? Y siento que basándonos en eso, viendo las noticias, podríamos llegar a literal construir un poquito un mundo
más, o sea, que coopere un poco más, que sea más, siento que sobre todo empático. O sea, nos falta mucha empatía y creo que mediante conociendo las noticias de otros lugares se puede lograr. Y me atrevo a decir que también enterarte de lo que está pasando en otros vecindarios, aunque creas que no te involucra lo que suceda, te puede hacer que te quites muchos miedos pendejos, porque este podcast lo escucha mucha gente a la que le gusta viajar. Y de pronto es como, no, qué miedo, ¿cómo crees que voy a ir a Marruecos? Y es como, güey, Marruecos es tan seguro o tan peligroso como tú te lo hagas. Pero no es como que, si vas a Nueva York no te va